Los amigos de mi canal de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Bueno, me disculpo de antemano si de pronto el video no queda con muy buen sonido. Lo que pasa es que hoy es viernes, estamos de noche y mis vecinos se emocionan mucho colocando música, y por más de que cierro mis ventanas, como mi casa es muy abierta, ¿qué sucede? Pues que entra mucho el sonido, y como no tengo todavía ningún tipo de elementos para hacer mis videos, solamente utilizo mi celular. Pero agradezco su apoyo, esos likes que ustedes le dan, el que los compartan estos videos, porque eso me motiva a seguir haciendo lo que siempre hago, que es aprender. Saco mis apuntes, hago la tarea, y además de eso, lo que recibo me gusta compartirlo con las otras personas que tengo a mi alrededor, y que ojalá este video llegue a mucha gente en el mundo. Bueno, vamos a arrancar, y el tema de hoy es mi Torre de Babel. Yo me imagino que tú has oído, aunque sea de oídas, acerca de la historia de la Torre de Babel, ¿cierto? Y como para resumirla un poco, es una cantidad de personas que estuvieron viviendo después de que pasó el diluvio. Estas personas pues se multiplicaron, ellos se asentaron en un lugar de la tierra, pues, y ellos quisieron construir una torre porque todos hablaban el mismo idioma. Entonces, eso es como el resumen. Pero tú, si quieres saber y conocer y no te quedes con lo que yo te digo, busca Génesis capítulo 11 del versículo 1 al 9. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasaba aquí. Primer característica que encontramos en esta lectura es que todos hablaban un mismo idioma. Y cuando encontramos esto, ¿qué nos quiere decir? Que todos se comunicaban, se escuchaban los unos a los otros, y al querer hacer algo y decir sí, es que todos estuvieron de acuerdo para hacerlo. O sea que tuvieron una comunicación, una unidad, hubo respaldo entre todos. Bueno, en el versículo 3 encontramos que se afirma el concepto de que todos toman una decisión de hacer ladrillos y cocerlos en fuego. Y así pudieron organizarse para realizar un propósito en común, que eran usar su creatividad con materiales que tenían a la mano, típicos de allí. O sea, ellos en ese momento utilizaron lo que tenían a mano, no utilizaron la piedra, no utilizaron otros materiales que en otros lugares utilizaban, sino que se ubicaron con lo que tenían ahí a la mano. ¿Y qué fue? Usaron esa creatividad, todos se pusieron de acuerdo. Listo, después dice, después cuando nosotros llegamos al versículo 4, podemos observar que este propósito en apariencia era bueno porque era para un bien común. También encontramos en el trasfondo lo que realmente demostraba era que ellos eran arrogantes, ambiciosos, tenían sed de grandeza y poder total y autosuficiencia. Querían ser independientes absolutamente de Dios, no querían depender para nada de Dios. Entonces ellos anhelaban ser reconocidos y recordados, recibir la gloria por lo que ellos iban a hacer. O sea, querían decir, uy, estas personas cómo hicieron eso tan bueno, eso tan alto, eso tan majestuoso. Pero por ahí no era. Entonces, cuando nosotros llegamos al del versículo 5 al 7, aparece un desenlace de esta narración en la que se observa que Dios bajó. Y esto es muy importante. Esto nos muestra que nada se sale del control de Dios. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y a veces nosotros hacemos cosas creyendo que Dios nos va a dar cuenta. Bueno, también en estos versículos encontramos cómo Dios habla y dice, por eso es un pedacito que saqué de allí que fue como lo que me llamó la atención. Dice, por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Entonces, este pedacito del versículo que yo estaba leyendo me llama la atención porque Dios siempre reconoce el potencial que la humanidad tiene. Él reconoce todo el potencial que nosotros tenemos porque Él fue quien nos hizo. Pero
en su naturaleza caída, o en este momento cuando ellos estaban haciendo eso, en esa naturaleza caída de estar independientes de Dios, alejarlo de su vida, al querer hacer todo por su cuenta, eso es deseos, y ese poder era algo que se convertiría en algo terrible, y además de eso era desastroso. Entonces, si nosotros nos enfocamos en este momento en todos esos logros, en todas esas cosas que los hombres han hecho hoy, nosotros podemos ver que hay cosas muy buenas, pero también vemos cómo esa necesidad de no tener a Dios para nada ha llevado a cosas terribles en nuestra tierra. Por ejemplo, hemos visto cómo han llegado cosas muy tremendas, donde han habido muertes, donde hay muchas cosas que son actos que siempre dejan una huella de dolor. Siempre queda dolor a través de todos estos logros que han hecho algunos hombres en unidad con otros. Bueno, también podemos seguir leyendo allí que se ve que Dios viene y confunde, y se confunde y dispersa. Aquí uno puede decir, ay no, se enojó Dios y mire lo que hizo, y lo ve como algo malo, pero yo al leerlo puedo ver la misericordia de Dios aquí. ¿Saben por qué? Porque para Dios para Él hubiera sido muy sencillo hacer como pasó en otros momentos, como en el diluvio, destruir, acabar con esta gente que estaba siendo perversa, porque ellos en su corazón estaban alejados de Dios. Dios lo que hizo en ese momento fue tener misericordia de ellos y tenerlos bajo control. ¿En qué sentido? Controlando que no se unieran a hacer cosas perversas, sino que por el contrario cada uno tomara un rumbo distinto, y reconocieran pues que sin Dios, ellos o nosotros en este momento pues hablamos de la gente de Babel, ellos sin Dios no eran autosuficientes y no podían hacer lo que querían. Y a veces nosotros olvidamos eso también, queremos hacer lo que queremos porque nos gusta, porque nos parece, nos da placer, pero realmente no es lo que va bajo la dirección de Dios. Bueno, entonces ahorita, como para no hacer el video tan corto, tan largo, perdón, entonces vamos a ver la pregunta. Y entonces, ¿cómo es que construyo mi torre de Babel? Bueno, primero, cuando formo amistades, alianzas que se hacen más fuertes, pero que no me nutren para nada y van en contra de la justicia de Dios, oponiéndose a todo lo que en su palabra Él nos enseña y estableciendo su propia justicia humana. O sea, nosotros a veces tenemos muchas personas a nuestro alrededor, pero no todas nos conducen hacia algo bueno, y menos hacia el reconocimiento de la soberanía de Dios. Entonces, a veces nos unimos con amistades que realmente nos llevan hacia un final desastroso. También cuando recibo mucha información, pero esta realmente desinforma y genera más confusión. Debemos aprender que en este mundo hay muchas creencias, pero no todas producen buenos frutos por las personas que las practican. Entonces, no todas las creencias producen frutos buenos, y la única forma de nosotros ver los frutos del Espíritu es cuando realmente estamos conectados con Dios. Bueno, ¿cuál sería el otro? Dice, en la que estábamos diciendo de las creencias, muchas de estas actúan de ciertas maneras que parecieran estar bien, pero realmente no es la justicia y la voluntad de Dios, sino que van en contra de ellas. Entonces, miren que hay muchas sectas y muchas religiones que dicen conducir a Dios, pero realmente no es así. Bueno, y por último, cuando impongo mi voluntad deseando hacer lo que para mí está bien y sin consultar si esto que quiero está alineado con la voluntad de Dios. Bueno, para cerrar,
no podemos estar levantando torres como hicieron en la antigüedad ellos. Y aunque uno no crea y que uno a veces lo vea literal como una construcción, no. A veces nosotros nos hacemos altares a otros dioses y de manera muy sutil. A veces el celular, la novela, los amigos, la rumba, el licor, bueno, hay muchísimas cosas. A veces hasta nuestros padres, nuestros hijos o nuestro esposo o esposa. A veces hacemos altares, construimos torres y a veces con las personas que nos rodeamos hablamos en este mismo lenguaje, pero en un lenguaje que no nutre, en un lenguaje que nos aísla y nos aleja cada vez más de Dios. Eso era lo que quería decirle. Espero veas el video desde el principio al fin, le des like, compartas, chao.